Hola, muy buenas tardes. En este segundo episodio de Cauce, quisiera pues primero que nada presentarme. Yo soy Eliana Ovalle y bueno, tengo 34 años de experiencia docente, he caminado por todos los niveles educativos. Acompañar familias, niños y adolescentes ha sido algo que me apasiona y que me acompaña hace mucho tiempo. Estudié pedagogía, soy licenciada en pedagogía por la UNAM y también estudié psicología, soy licenciada en psicología por la UVM, tengo una maestría en terapia familiar sistémica integral. Esto quiere decir que, bueno, la mirada que generalmente pongo cuando abordamos algún tema acerca del cuidado de los niños y los adolescentes, pues sería también ver cómo, qué pasa en su contexto. Me dedico también a la parte clínica y soy docente de posgrado. Trabajo con chicos que están por graduarse de la licenciatura en psicología y pedagogía, con diplomados que hacemos sobre psicopatología infantil y adolescente. Conmigo se encuentra hoy José Eduardo Tapanmerino. José, que ya pues sabemos que forma parte de este proyecto de Cauce también, y sobre todo en estas cápsulas que vamos a estar nosotros compartiendo con ustedes, que son acerca del acompañamiento a los adolescentes. José es licenciado, maestro y doctor en ciencias antropológicas y también maestro y doctor en teoría psicoanalítica. Tiene una amplia experiencia clínica y también es escritor, es autor de 11 libros ya. Sé que estás escribiendo más ahora, José, y bueno, pues sin más preámbulo, me gustaría introducir el tema al que vamos a trabajar el día de hoy. Pues hoy en Cauce vamos a hablar de un tema delicado, el intento de suicidio, ¿no? En jóvenes, en adolescentes. Y pensemos que, bueno, esto puede iniciar con síntomas de depresión, pero no siempre, porque puede haber aislamiento social, cambio en hábitos, rutinas, apatía, desgano y otras cosas, ¿no? Por el contrario, ¿qué otras cosas podríamos ver, José? O sea, primero lo que estás diciendo, o sea, que es importante que entendamos que el suicidio no es el problema, sino es la consecuencia de no haber atendido una serie de problemas y que el suicidio es ya cuando el, el adolescente se queda como entre la espada y la pared y ya no tiene opción, se siente sin opción. Entonces, los mecanismos, o sea, las condiciones que llevan al suicidio son multifactoriales. Sin embargo, sí podemos rastrear algunos, digamos, vectores, algunos principios que son importantes de ser, se pueden distinguir porque sí hay señales de alarma, sí hay una serie de posibilidades de intervenir tempranamente para, para, para poder impedir que esto acontezca, ¿no? Entonces, Claro. sí, efectivamente, esto que tú mismo estás diciendo, o sea, la depresión es un elemento importante, pero también su opuesto, la manía, porque la manía es esta parte como de intentar ocultar esta depresión a partir de una serie de actividades y de cosas y demás, y ese es el problema, que en esa serie de actividades y de cosas y demás van a tal velocidad que cuando se les acaba el combustible aquí arriba, se precipitan al vacío, quedan ya sin más elementos y entonces esta parte de, del actín es algo que les queda mucho más próximo y desafortunadamente es un recurso de los que tienen los adolescentes por carecer de las herramientas simbólicas para darse un lugar en el mundo. Me parece muy importante lo que mencionas, porque justamente fíjate que uno de los elementos principales que rodea como esta pregunta, ¿no? De los adultos que están alrededor de estos chicos, papás, incluso terapeutas, en algunos momentos dicen que lo que veían antes de que hubiera como este intento, si es que no se pudo llevar a cabo favorablemente porque hubo alguien que los contuvo, es que había habido una mejoría. O sea, al parecer es esto que tú dices, ¿no? Es esto que podemos tener como esta parte manía en la que se nota como que está de mejor humor, como que ya se integra un poquito más, como que retoma alguna que otra actividad, o inclusive como esta inquietud, ¿no? Y entonces de pronto puede aparecer como una sorpresa. Lo que nosotros queremos hacer, lo que queremos centrarnos en esta charla sería justamente hablar de cómo estar ahí a tiempo, qué cosas podemos sí observar, ¿no? Como indicadores que si bien no siempre se muestran como una tristeza, ¿no? Se puede mostrar de otras maneras, tanto infancia como adolescencia, muchas veces como estos
cajitas que tienen los psiquiatras, ¿no? Para diagnosticar algo, la verdad es que se pueden mostrar de muchísimas otras maneras. Entonces, nos interesa, por supuesto, ver algunas cuestiones comunes, pero también en el caso por caso poder pensar esto. Y yo quisiera preguntarte, ¿no? Desde la antropología, ¿por qué un antropólogo podría hablarnos del suicidio y de la adolescencia? Es decir, que yo pienso que no solo desde la psicología individual, ¿no? Desde solo este caso por caso, también como tribu, como comunidad, como escuela, ¿qué podemos decir al respecto? Pues primero que somos seres sociales, o sea, que estamos sumergidos en un contexto sociocultural, no somos entes aislados, no hay un psiquismo, o sea, incluso me gusta pensar la travesía adolescente, o sea, no existe el sujeto adolescente, sino esta condición de posibilidad donde los adolescentes están con las herramientas que tienen, tratando de encontrar un lugar para ellos en el mundo. Y ese mundo es parte de lo que estudiamos los antropólogos, esta parte de la subjetividad, de recuerda que lo que siempre decimos, o sea, esta parte donde cada cabeza es un mundo. Entonces, esta parte de ver las herramientas que están teniendo para encontrar un lugar para ellos mismos en el mundo. Y el suicidio claramente es el no encontrar estos lugares para ellos en el mundo. Entonces ahí es donde la antropología muestra el tema de la subjetividad, no como un asunto porque casi siempre se quiere ver como un déficit yoico, un déficit en donde hay un problema ahí de herramientas del yo, y no, o sea, no necesariamente tiene que ver con eso, sino incluso con la cuestión al revés en donde haya tal nivel de idealizaciones, de fantasías y de cosas, en donde no encuentra un lugar para él en ese mundo que se ha supuesto, que se ha propuesto vivir en él. Ya hablaremos en el siguiente programa sobre si esta parte, ¿no? De los contagios del suicidio, pero que tiene que ver con esto que tú estás preguntando. O sea, el tema del suicidio es un tema sociocultural, es un tema que tiene que ver con el etos, con el lugar en donde se encuentra, con el ambiente, con los grupos, con toda una serie de cosas. Por eso efectivamente hay maneras de intervenir. En casi todos los casos, por ejemplo, Ileana, sabemos que cuando ha habido un chico que se suicida, algunos compañeros suyos veían venir el tema, veían venir el problema y no intervinieron porque pensaron que no era importante, que no sé qué, pero ya ellos habían detectado ciertas señales que desde luego los padres ni enterados, ¿no? Claro, que es muchas veces esto, ¿no? Que a posteriori podemos ver cómo, híjole, lo que estaba expresando, lo que yo veía, sí era. Y justo puede ser como esta idea, a mí ahorita que decías esto, me parece que es interesante explorar en qué momento un adolescente está siendo, vamos a pensar como un buen amigo, ¿no? Guardando secretos, no diciendo aquello que el otro está expresándole, y en qué momento tenemos que tener esta capacidad de distinguir entre un momento de crisis, de clave, en el que sí tengo que pedir ayuda, por supuesto. Yo recuerdo cuando era adolescente, justamente una de mis mejores amigas pasó por una etapa muy, muy compleja. Entonces veíamos tanto, éramos tres amigas muy unidas, y entonces veíamos cómo ella iba cambiando todo, ¿no? Su estado de ánimo, su manera de estar, dejó de hacer muchas cosas y nos preguntábamos, ¿qué pasa? Finalmente un día sí nos contó que ella era como la última hija, te cuenta, y eran mucho más grandes sus hermanos. Su hermana ya estaba casada y el esposo de su hermana pues cuando iban a visitarlos a su casa, pues ahora sí que la acosaba, ¿no? O sea, la acosaba, estaba ahí insistente y ella no sabía qué hacer, porque como era el marido de la hermana, pues decía, ¿cómo voy a decir esto, no? O sea, voy a ocasionar un problema muy grande. Entonces ella entró de verdad en un tema de mucha depresión, de no saber qué hacer. Cuando nos lo contó, mi otra amiga y yo lo que decidimos fue contárselo a una mamá que era amiga de su mamá. O sea, como no directamente lo tratamos con su mamá, nos pareció un tema muy delicado, pero fíjate cómo en ese momento es como tomar una decisión que era muy importante, que los adultos intervinieran en ello, que ella no iba a poder resolverlo sola y que evidentemente nosotras también como adolescentes tampoco. Entonces creo que eso es clave, José. O sea, ¿cómo podemos también como tal vez el equipo de psicoterapia en una escuela,
tal vez algún otro adulto que está ahí cercano y está observando cosas, darles algunas ideas a los chicos de cómo, en dónde, o sea, preguntarles que también si ellos pueden identificar en qué momento yo estoy siendo un buen amigo y no comento lo que tú me dices como en secreto y en qué momento tengo que pedir ayuda. Fíjate que siento que en la adolescencia, precisamente, se confunde mucho el sentido de amistad con el sentido de la complicidad. Como que se cree que hay que estar con grupos de cómplices que se permiten hacer travesuras, abusar, toda una serie de cosas, porque en el mundo que están, pues es que muchas veces el adolescente ve que tan hondo es el río, pero con los dos pies, ¿no? Entonces ahí ves si está hondo o no está hondo. Felizmente, si sobrevive a su adolescencia, entonces va saliendo. Pero sí son estas relaciones de complicidad más que estrictamente de amistad y donde suponen que la lealtad tiene que ver con guardar este tipo de secretos como de protegerse, guarecerse de los adultos. Ahí ese tema. Y lo que tú dices, ese es el asunto. Esa mamá con la que ustedes pudieron recurrir era una mamá con la que ustedes se sentían confiadas. Sabían que no iba a ser una mamá que iba a blandir espadas contra el hombre o contra esto, con otro. Sabían que tenía una actitud lo suficientemente inteligente y como para poder guiar las cosas. Desafortunadamente, no necesariamente en los cuerpos de psicólogos en las escuelas se tiene ese tipo de confianza. Muchos, desafortunadamente, de estos cuerpos trabajan como con una empatía o quieren construir un sentido de empatía muy artificioso. Y entonces el tema es que en esta artificialidad es detectada por los adolescentes. O sea, no es, digamos, no es tan simple como parecer que son empáticos, pero el adolescente detecta que no. Y entonces precisamente por eso, por esas carencias de estos grupos, es que aparecen los actos, porque no hubo la posibilidad de recurrir con ese adulto con quien se pudieran sentir cómodos. Esto que se llama terciarizar, ¿no? Buscar un tercero que pueda de alguna forma ayudarles a resolver. Y sí, ese es el tema, que muchos adolescentes tienen cerrado el mundo porque no hay los adultos que sean capaces de contenerlos. Sí, es esto que estabas comentando, ¿no? Primero pensar, me gusta también pensar como tú las adolescencias como un pasaje, ¿no? No es niño y no es adulto, está sobre, vamos a pensar que si fuera un puente, yo me imagino ese puente como un puente colgante, no es algo como estable, un puente colgante se mueve, ¿no? Y te da un poco de vértigo de pronto y necesitas todavía que alguien camine contigo. Yo no sé, de pronto, ¿sabes? Siento que a veces los papás, como que llegando la adolescencia, no sabemos qué tanto, tampoco, qué tanto interactúo contigo, qué tanto te pregunto, qué tanto te suelto, qué es lo que tú quieres de mí, ¿no? Pero me parece que sí tenemos que tener algunos pilares muy claros. Claros, tú dijiste hace rato una cosa que me parece fundamental, que es que el adolescente no siempre puede explicar, no tiene todavía este mundo simbólico que le ayude como a poner en palabras, ¿no? Toda esta confusión que está sintiendo, toda esta incertidumbre, todos estos duelos, no sé, por este cuerpo que está cambiando, pero también por la mirada de los padres que cambia, porque ahora ya no eres un niñito, por este mismo, no me entiendo ni yo, ¿no? No sé qué quiero, a veces estoy de malas, sí quiero que me apapaches, de pronto no quiero que me apapaches, como esa falta de palabra lo que hace es justamente esto, llevarnos a actuar las cosas. Por eso los adolescentes muchas veces actúan eso que están sintiendo, ¿no? Quizá en el cuerpo, esto que hoy se ha generalizado muchísimo, ya hablaremos en el siguiente programa de lo que decías del efecto contagio, pero yo lo vería mucho, por ejemplo, en este tema del cutting, ¿no? O sea, como algo, un dolor que puede ser, que podría ser expresado en palabras, no lo alcanzo a expresar, no lo puedo simbolizar y entonces me corto, ¿no? Antes decíamos, pues aquí yo creo que ahora es más abdomen, muslos, no sé, un lugar en el que tal vez tampoco los adultos se den cuenta que yo estoy haciendo eso. Pero además es algo muy simple, el cutting no se da de manera individual. O sea, hay grupos donde hay cutting, o sea, las amigas hay cutting, o sea, no es un tema también de contagio en el sentido de que no Sí. es nada más un fenómeno aislado. Y lo que estás diciendo, o sea, esta parte del pasaje adolescente donde cada día me parece que además, y eso está muy fuerte, los adultos están representando un mundo del que les parece inaccesible.
a estos adolescentes. Y además están totalmente sumergidos en toda una serie de cuestiones que tienen que ver los amigos, las redes sociales, y donde las redes sociales funcionan también como, si quieres tú, como eco de sus propias cuestiones. No es algo que les dé aire, que les dé oxígeno, sino que les regresa aquellas cosas, pues esa es la función del algoritmo, ¿no? Estarles Claro, regresando todo aquello que están ellos, y entonces las redes sociales y todo eso, lo único que hacen es ahogarlos aún más, porque les están regresando la mismidad cuando lo que necesitan es aire fresco, la distancia. claro, Y eso no se lo ofrecen ni los amigos, ni las redes sociales. Y los padres, tristemente, están, como tú misma lo dices, pero no solo los padres, los maestros, por ejemplo, en las escuelas también es importante, ¿cómo se llama? El personal administrativo. El personal administrativo que de repente llega la mamá a pagar o que llega el tío, que no sé qué, no sé cuánto, eso les daría una fuente de información enorme sobre los conflictos familiares si tuvieran herramientas como para poder y canales como para poder dar, que ese es nuestro nombre, cauce a esas circunstancias, pues podrían ser un elementos fundamentales como para empezar a rastrear los orígenes de los problemas antes de que se conviertan en un mal mayor. claro. Fíjate que yo quisiera poner sobre la mesa esto que tú dices, no, lo que planteamos en causa es una contención real, porque hablamos de una red que tiene que incluir necesariamente a la familia, a la escuela y a la comunidad. Y como tú lo dices, en esa comunidad está también todo este cuidado de redes. Yo he estado siguiendo mucho eh, estas propuestas ahora, por ejemplo, encabezadas muchísimo, por ejemplo, en Australia se está viendo como esta posibilidad de que los chicos no tengan acceso a redes sociales antes de los 16 años. En Australia ya se logró, felizmente. La Unión Europea está empujando porque así sea. Es decir, este es un problema social que no es nuevo, que estamos viendo que se agrava y cualquier cuestión, ¿no? Lo que sea que el adolescente pueda traer como problema y estos actos, esto que están llevando a cabo, obviamente encuentran mucho más eco en las redes y cómo ver, cómo podemos también a través de redes proporcionar lugares seguros para dimensionar este problema y por qué es que hay países que están tomando acción realmente como a nivel hasta gubernamental. Quisiera dar algunos datos, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, estima que más de 720,000 muertes al año se dan por este tema, por el suicidio en el mundo, obviamente. En México, el INEGI reportó también de forma preliminar casi 9,000 defunciones por suicidio en el 2024. Esta es una tasa de casi 7 personas por cada 100,000. Y quiero agregar algo útil para prepa y licenciatura, ¿no? Yo creo que, como lo decíamos, primero tenemos focos rojos, tenemos focos de alerta, banderas rojas que nos dicen, es decir, la demanda de atención que tenemos por depresión ha crecido muchísimo en los últimos años, ¿no? Y cuando hablamos de la demanda por atención, no podríamos hablar de todos los casos, porque estos son solamente los casos de estos chicos que sí llegan a pedir una atención, un apoyo o que alguien, bueno, pues se dio cuenta que en realidad necesitaba un acompañamiento y se le brindó. Pero bueno, hay muchas casas donde no se brinda esto. Después encuentro, fíjate, paralelo a esto, y muy paradójicamente, un discurso muy constante en algunos de los círculos más favorecidos, en donde los papás me dicen en la clínica, en esta casa no falta nada, pero yo diría, falta una cosa invisible, que es el tiempo emocional. Yo creo que cuando un adolescente ya llega al punto de hacer un llamado así, ¿qué crees que suele haber detrás? O sea, me parece que es difícil generalizar, pero ¿qué pensarías tú en tu experiencia que puede haber detrás de un llamado? Que a mí me parece que es a voz en grito. ¿Sabes? Creo que la película esta de que se puso muy de moda y que rompió récords de visión y todo esto sobre el chico que mata a una chica y que los papás del chico están todo el tiempo sorprendidos, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, hemos educado a él como a su hermana, ¿por qué él es así? O sea, qué significa esto? O sea, esta parte donde, pero es esto que tú mismo has estado diciendo, o sea, es como artificioso.
O sea, ¿qué debemos hacer los padres? Somos padres que no hemos seguido a nuestro hijo de verdad. O sea, estar no es solo presencia, no es estar físicamente ahí. O sea, estar es construir un diálogo, un puente, posibilidades de que haya comunicación, de que él tenga ganas de comunicar. Pero también si los padres son como estrictos en el sentido de lo que debe hacer un hijo, de lo que tiene ese tipo de cosas, se convierten en refractarios y los hijos jamás hablarán con ellos. O sea, porque ¿de qué sirve hablar con alguien que ya sabes previamente qué te va a responder? O sea, que sabes que no es alguien que te puede ayudar a caminar contigo sobre tus problemas, que no te va a dar luz, que quizá lo que va a hacer es que te regañe, que te diga todo lo que estás haciendo mal, pero eso no te da herramientas para hacer las cosas bien, para hacer las tuyas, sino seguir lo que te están pidiendo los padres. Y precisamente lo que sabemos es que desde la pubertad lo que se está buscando es no seguir los libretos y los guiones de los padres. Por eso se hacen estos grupos de adolescentes y se hacen estas aldeas que son los punk, los góticos, o ahora estas nuevas sexualidades que son, pero también se agrupan en este sentido. Yo pertenezco al grupo de los buscan siempre formas de grupalidad que sean distintas, ajenas a eso que está ofreciendo el mundo adulto, como para encontrar ellos un lugar propio. Entonces, entonces yo creo que las señales que podemos advertir con todo ese tipo de cosas son muchas, pero sí implica, sinceramente, o sea, creo que si hay toda una propuesta por parte de padres y autoridades y maestros con los adolescentes, no habría la sorpresa del suicidio. Creo que hay muchos elementos, como el bullying. O sea, México es uno de los países que mayor bullying tienen. Y la gente se sorprende y dices, no, hay formas de evitarlo. Ahora, el problema es que no las hacen, no las toman. Entonces se sorprende de ese tipo de circunstancias cuando hay muchas cosas que hacer y sabemos cómo hacerlas. Parte de lo, digamos, de lo que queremos ser nosotros es mostrar toda esa serie de arsenal de herramientas que permita a padres, autoridades, maestros y cosas a poder intervenir, pero el tema, y tempranamente, ¿no? No una Claro. vez que ya se da el problema. Claro, además de que es un tema, sabes, que se oculta muchísimo. Nos surgió esta inquietud, lo platicamos tú y yo, porque justamente ahora en una preparatoria muy renombrada de nuestro país, ¿no? Acaba de haber justo dos intentos de suicidio, pero obviamente eso no se, o sea, eso se calla, ¿no? ¿Por qué se calla? Pues porque no es buena publicidad para la escuela, evidentemente. Y bueno, el tema es que, ¿qué se hace con eso, no? ¿Qué se hace también con los demás chicos que están alrededor? Y bueno, quisiéramos compartir algunos faros, ¿no? No como etiquetas y no como algo que pueda darse siempre, pero quizá para estar atentos, ¿no? El primero sería el aislamiento marcado. Cuando el chico se encierra demasiado, pierde interés en todo, y entonces habría que ver ahí, pues, ¿qué podemos decirle, no? O sea, como te noto apagado, vengo a estar contigo, preguntas concretas como cuándo se pone más pesado el día, ¿no? No nada más como, échale ganas, tú puedes, eres joven, qué padre, me encantaría ser joven como tú, ¿no? A veces los papás hacemos algo así. El segundo sería sueño y rutina alterados. Yo creo que siempre que trabajamos con niños y adolescentes tenemos que revisar si eso ha cambiado demasiado, ¿no? Y sabes qué siento, con el tema de los aparatos electrónicos, los papás han perdido totalmente el piso de a qué hora se duerme el chavo. Si tú dejas que tu hijo tenga sus aparatos en su recámara, no se va a dormir temprano. Eso sí te lo puedo garantizar. No va a haber un sueño reparador, no va a haber el tiempo de dormir que se requiere porque no está viendo esa supervisión. O sea, simplemente te dejo. Y hay una cosa concreta, dirá, es que tiene que quedarse en espacios públicos, ¿no? Conectados los aparatos en la noche a cargarse, no en las recámaras. ¿Por qué crees que insistimos tanto en el tema de la escuela cuando hablamos, por ejemplo, de observar estas banderas rojas? Nombro una más y te paso la palabra, sino como cuando los chavos también tienen frases de desesperanza. Me da igual, no puedo, soy un estorbo, no hago nada bien. Y sabes qué, lo que pasa es que esta parte que tú llamas de las señales, es que nuevamente aquí aparece como el tema del antropólogo. O sea, la escuela porque es un espacio privilegiado de socialización, de sociabilidad. Entonces ahí es donde podemos ver
estas dificultades o estas circunstancias. Y lo que tú misma dices, o sea, cuando el adolescente llega a su casa y en su casa, como dicen ahora, es la generación de los niños que nacen, crecen, se reproducen y mueren en su cuarto, porque están ahí metidos y la complicidad de los padres en, pues, como no causan problemas, es mucho más cómodo tenerlos en los cuartos que estar tratando de lidiar con ellos, de lidiar como los toros, ¿no? Y bueno, pues entonces no saben qué está sucediendo ahí dentro y lo que está ahí puede ser siniestro, puede ser terrible, sin duda. sin que necesariamente sea estridente. O sea, Exacto. digamos, toda esta oscuridad y toda esta serie de cosas puede ser como por vasos de capilaridad, cosas pequeñitas que van metiéndose, que van filtrando sin que y los adultos no se van dando cuenta. Pero sí, pero fíjate, es esta parte, o sea, si hay este aislamiento por parte de los adultos, ¿cómo darse cuenta a ellos de que el hijo está aislado? O sea, no hay manera, Claro. porque, porque están ahí. Pero en la escuela es donde como él tiene que interactuar con otros niños, es el laboratorio, se dice así, pero es que es una buena palabra, es el laboratorio extraordinario para poder ver los desarrollos, los despliegues, las maneras, los comportamientos, mucha serie de cosas en la Claro. interacción del adolescente con su mundo, ¿no? Y además que Sí. no interviene la ceguera de taller de los padres, que no están viendo las cosas que ellos han causado. Sí, tal vez ni siquiera lo conocen como niño, ¿no? Y no pueden decir, ay, no, él no hace nada de eso, ¿no? Nombro otras cuantas que podremos encontrar, como lo nombrabas al principio, la impulsividad, ¿no? Conductas de riesgo, consumo, retos, peleas, me da lo mismo. También otro faro que tendríamos que estar atentos y como dices, la escuela nos ayuda mucho, sería la humillación social, la exclusión, el ciberacoso, algunas rupturas, ¿no? Y bueno, pues a mí me importa muchísimo la idea de comunidad, que no todo sea yo, ¿no? O sea, cómo se construye un lugar de comunidad, cómo podemos volver a hacer como lazo, que sí me parece que la escuela es un lugar clave para eso. Entonces también esto, hacer lazo es prevención, ¿no? No es solo apagar incendios, sino también poder como construir un sentido. Y bueno, tenemos varios ejemplos, se nos va a acabar el tiempo ahorita ya, pero en Cauce tenemos entonces dos rutas muy puntuales, José. Unas son talleres para madres y padres y capacitación para docentes y orientadores. Y bueno, pues tener como una presencia organizada, lenguaje común, un protocolo, obviamente en escuelas, ¿no? Que pueda cuidar a toda la comunidad. Si me quiero quedar con una idea hoy, sería contener no es controlar, contener es poner borde para que la vida no se desborde. Si eres mamá, papá o docente, directivo y te preguntas, ¿qué hago? Empieza por lo más difícil y lo más simple. Acércate. Eh, ¿Qué te parece a ti esto? Pues me parece que esa es la clave. Y que esto también, o sea, que en Cauce también estamos con esta propuesta digamos, a nivel horizontal, de intervenir con los propios estudiantes para generar estos lazos de amistad y no de complicidad. Que se vea esto que tú estás diciendo en sentido de comunidad. Saber que ninguno de ellos pueda estar aislado, que si en algún momento alguien es objeto de bullying, que haya un grupo de compañeros que esté dispuesto a enfrentar al buleador, al quien está lastimando, y de poner límites y de hablar con autoridades y todo ese tipo de cosas. O sea, si se logran esta serie de elementos, sin duda podremos revertir grandes problemas, no solo de asunto del suicidio, de consumo de drogas, de todo este tipo de cuestiones que son a nivel destructivo, muy fáciles de acceder a ellas, y que el adolescente que está extraviado, pues desafortunadamente está buscando salidas y sin las herramientas adecuadas, y entonces a veces esta búsqueda los hace ir al centro mismo del laberinto, ¿no? Y entonces se extravían aún más. Entonces sí, lo que tú estás diciendo me parece importantísimo, que se entienda que no se dejen sorprender por los problemas, sino que las autoridades, los maestros, la misma comunidad de estudiantes, los padres de familia, todo aquello que está cerca del adolescente, puede intervenir y si eso sucede,
desaparecerá el problema, digamos, desaparecerá significativamente el problema del suicidio. Claro, pues muchísimas gracias, José, por estar aquí hoy y gracias a todos por escucharnos. Si este video te sirvió, compártelo con un papá, una mamá, un orientador y pues nos vemos en la próxima. Que estés bien. Bye. Hasta entonces, chao.